Buenas tardes, bendiciones queridos hermanos. Un privilegio poder estar una vez más junto a ustedes a través de esta vía para poder compartir la palabra del Señor. En esta hora quiero ir a la palabra de Dios y que juntos estemos estudiando el libro de Isaías. En esta ocasión vamos a estar estudiando el capítulo 54 del versículo del 1 al 3 y vamos a ver qué es lo que el Espíritu de Dios tiene preparado para nosotros. ¿Dónde está la cápsula, el diseño de Dios para esa iglesia que está llamada a gobernar en esta nación de Venezuela? Pues si vamos a la palabra de Dios, al libro de Isaías, capítulo 54, versículo del 1 al 3, estoy consciente y seguro que en esta palabra encontraremos verdades encerradas, encontraremos poderosas palabras proféticas que Dios tiene para nuestra iglesia, para esta nación de Venezuela en estos momentos. Juntos podemos comenzar leyendo la palabra de Dios y dice así: regocíjate, oh estéril, la que no ha dado a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de las desamparadas que las de la casada. Así ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a tu mano derecha y a tu mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará en las ciudades asoladas. Señor, gracias por esa palabra, la cual has revelado a nuestras vidas en esta hora. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos esté ayudando, quien nos esté revelando, Señor, quien nos esté mostrando cuál es la esencia del mensaje, cuál es la esencia poderosa que tienes para cada uno de nosotros en esta hora. Y me gusta compartir la palabra y empezar sobre todo en los primeros versículos, donde podemos ver con claridad cómo hay una orden dada por Dios, cómo Dios está hablando a una iglesia que en su momento tenía una condición de esterilidad, una condición de que no era capaz de dar hijos. Por eso la Biblia empieza exhortando a la iglesia a que se regocije, oh estéril, y que dé luz, que dé voces de júbilo a aquella que no ha dado a luz. Levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Dios está como que accionando algo profético. ¿Cómo es posible que el Señor mande a que la iglesia que no ha dado a luz, a que la iglesia que no ha parido se regocije y de voces de parto? ¿Cómo es posible que la iglesia que no ha pasado por el proceso pueda estar gozosa? Pues que es que el versículo nos está encerrando una verdad bien clara que tenemos que tener como fundamento en nuestras vidas y que tenemos que tener como principio. E indiscutiblemente el Señor está dando a entender de que hay una iglesia que por alguna razón está siendo estéril. Hay una iglesia que por alguna razón no está ensanchando, no está multiplicando, no está haciendo lo que Dios tiene diseñado para ella. Pero sin embargo la voz profética de Isaías en ese texto nos ayuda, nos enseña, nos dimensiona, nos lleva a otro lugar. Nos lleva a entender que es necesario que la iglesia que no ha dado a luz, que la iglesia que no ha tenido dolores de parto, que la iglesia que no ha dado a su hijo se regocije, porque ha llegado la hora, ha llegado el momento, dice el Señor, en que esa iglesia empiece a dar a luz. Ha llegado el momento en que dice el Señor que esta iglesia tiene que engendrar, tiene que parir. Por eso la palabra de Dios pues es clara. Y en la segunda parte del versículo encontramos a Dios hablando ya con toda intención. O sea, encontramos a Dios diciendo, regocíjate. Encontramos a Dios diciendo, ha llegado tu momento, ha llegado el momento en que des a luz. Y eso pues nos puede crear un poco de dudas, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Por qué tenemos que dar a luz? Es que Dios claramente nos está dando a entender, cuando leemos el libro de Isaías, en este primer versículo, de que la iglesia en su momento había tenido una condición de esterilidad. Por eso la Biblia le manda a que levante un altar de adoración, de alabanza, que se regocije,
a que dé voces de júbilo, porque muchos, dice la palabra de Dios, que serán sus hijos. Dice la Biblia, muchos serán los hijos de la desamparada. O sea, por mucho tiempo hemos sido considerados la desamparada, hemos sido considerados la que no da luz. Pero el Señor nos está diciendo con claridad que muchos van a ser nuestros hijos. Por eso el Señor termina diciendo en el versículo una palabra que es poderosa, una palabra profética para la nación, para nuestras vidas. Porque es ahí donde el Espíritu de Dios quiere hablarnos y quiere enseñarnos. Porque así ha dicho Jehová: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones. O sea, indiscutiblemente el tema no está en que hasta ahora usted ha estado estéril. Indiscutiblemente a Dios no le preocupa que usted pues no haya dado hijo. Lo que el Señor está diciendo es que ha llegado el momento en que Él quiere de que usted ensanche el sitio de su habitación. Dice, ensanche el sitio de tu habitación, extiende las cortinas. Ha llegado el momento en que todo lo que tengamos para poder darlo a Dios tiene que ser multiplicado, porque ha llegado el momento en que la iglesia va a dar a luz y va a traer a hijos a las naciones. Sobre todo me llama mucho la atención una pequeña porción. Yo digo que cada vez que abrimos la palabra de Dios y encontramos una promesa de este tipo, dentro de esta promesa hay una llave, una cápsula. O sea, la promesa es grande y es poderosa, pero hay una palabra que es determinante para que esa promesa se pueda cumplir. Hay una palabra dentro de este texto de Isaías 54, del 1 al 3, que es determinante para que venga esa alabanza, ese regocijo en la estéril. Y la palabra determinante es: no seas escasa. Vuelvo y digo, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Escucha bien, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y las ciudades asoladas. Qué tremendo lo que el Señor nos está diciendo. O sea, nuestra descendencia o la descendencia de esta tierra venezolana ya no es que ha de andar por las naciones pidiendo, o ya no es que ha de andar por las naciones buscando trabajo y no encontrando. No, su descendencia heredarán, gobernarán la tierra y las naciones asoladas. O sea, ha llegado el momento en que la estéril, ha llegado el momento en la que ha sido desechada, entre que la que ha sido apartada, separada, menospreciada. Ha llegado el momento en que Dios quiere que ésta empiece a dar voces de júbilo, empiece a clamar, empiece a creer, porque ha llegado el momento en que Dios va a traer multiplicación. Dios va a traer que usted pueda engendrar. Dios quiere en esta hora, sobre todas las cosas, poner un sueño en tu vida. Dios quiere engendrar algo poderoso. Pero ¿sabes qué? Hay un poder de Dios revelado en su palabra, y Dios nos está diciendo claramente que no seamos escasos. La Biblia dice que el que escasamente siembra, pues escasamente segará. Por eso la llave de este pasaje, o la llave para esta profecía para la iglesia en esos tiempos, es no ser escasos. O sea, la multiplicación de la iglesia es un hecho eminente. O sea, el crecimiento de la iglesia para esos tiempos no es un sueño, no es una visión, es una realidad. Es una realidad que la iglesia tiene que entender. Esa iglesia que ha estado estéril, esa iglesia que no ha entendido, esa iglesia que no ha querido comprender cuál es la visión, cuál es el diseño, cuál es el sueño de Dios para su vida, tiene que entender que ha llegado la hora en que tiene que ensanchar las estacas de su habitación. Tiene que ensancharse, tiene que moverse, tiene que multiplicarse, pero sobre todas las cosas tiene que entender que ha llegado el diseño de Dios para que esta iglesia no sea escasa. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Jesús era muy claro y Jesús estaba muy pendiente de lo que estaba ocurriendo constantemente. Jesús en cierta ocasión llegó al templo y se sentó y empezó a ver cómo las personas pasaban y traían su ofrenda al altar.
Y por ahí pasaron los fariseos, los saduceos, toda esta gente con toda la estructura, con toda la religión que gobernaba y entregaban ahí grandes tesoros como ofrenda al altar. Sin embargo, él pudo ver cómo había una mujer que entendió lo que Dios estaba pidiendo. Una mujer que estaba sentada, que estaba gobernando en lugares celestiales. ¿Quién era? La viuda. ¿Sabes? Ella entendió que no podía ser escasa. La palabra de Dios nos enseña de que la iglesia hoy tiene que entender que dentro del diseño, del propósito que tiene para que haya una multiplicación, para que pueda dar a luz a nuevos hijos, no puede ser escasa. Muchas veces la esterilidad viene a nuestras vidas justamente porque somos escasos, porque justamente sembramos escasamente y de esa misma manera escasa es que recogemos. No entendemos o no comprendemos cuál es el diseño de Dios para nuestras vidas, para nuestras iglesias y para nuestra nación. Por eso es que Dios nos habla a soñar en grande. Una vez una mujer que se llama Claudia Bustamante, que trabaja en una agencia misionera que se llama RAIN en Argentina, me dijo algo que marcó mi vida para siempre. Me dijo así: solo los que tienen grandes sueños con Dios obtendrán grandes cosas de Dios. Entonces el diseño de Dios no es que vivamos en escasez. El diseño de Dios no es que seamos escasos. El diseño de Dios es que tengamos grandes sueños con Él. ¿Hasta cuándo has sido capaz de soñar en grande con Dios? O sea, ¿cuándo has sido capaz de entender que ha llegado la hora en que tienes que ensanchar tus estacas, que tienes que mover tus cortinas, que tienes que hacer que lo que está dentro de ti crezca exponencialmente? ¿Sabes por qué muchas veces no lo ves y no lo sientes? Porque tienes una mentalidad escasa. Por eso es que el Señor hoy nos hace un llamado con claridad a poder entender de que como iglesia que gobierna, tenemos que gobernar con abundancia. Tenemos que entender que hay un principio de Dios y es el que Dios quiere que nos regocijemos. Es que Dios quiere que demos gritos de alegría, que es que Dios quiere que estemos dando canciones de júbilo, porque si hasta ahora hemos estado estériles, a partir de hoy Dios va a poner en cada uno de nosotros un espíritu para que podamos quedar embarazados de Él, para que podamos soñar con Él, para que no seamos escasos. Fíjese que cuando yo voy a la palabra esterilidad, en el diccionario puedo encontrar varios significados. Y hay varias cosas o varios procesos por los que pasa una persona que está siendo estéril. Dentro de ellos se dicen que estéril es alguien que está en cárcel. Estéril es algo que está cerrado, algo que está bajo un gobierno de tiranía. Algo estéril es también algo que se define como algo que está frustrado, algo que no tiene la capacidad de desarrollarse, algo que está falto de apetito, que tiene la incapacidad de crecer, algo que está en depresión, algo que tiene problemas de carácter, algo que tiene problemas de ánimo o algo que está desmotivado. Y yo creo que de todas esas palabras que vienen dentro del significado de la palabra esterilidad, o por todas hemos pasado en diferentes momentos de nuestra vida. En muchos momentos nos hemos sentido débiles, en muchos momentos hemos sentido que nuestros ánimos no son los correctos, en muchos momentos nos hemos sentido deprimidos, hemos sentido de que no hay en nosotros la capacidad de desarrollar vida. O sea, que estamos ahí pero no tenemos la capacidad de desarrollar esa vida, ese talento, ese ministerio que Dios nos ha entregado. Cuando hemos estado sintiendo esto, lo que ha estado ocurriendo en nuestras vidas es que hemos estado siendo invadidos por un espíritu de esterilidad que no quiere que podamos dar fruto, que no quiere que podamos ensanchar las estacas, que no quiere que podamos entender que ha llegado la hora de no ser escasos, de poder creer que nuestros hijos y nuestras hijas heredarán las naciones y habitarán las ciudades asoladas. Son tus hijos, son mis hijos, esos que han nacido, como decía Pablo, de nuestros lomos, los que van a gobernar sobre las ciudades, esos que han entendido que no son escasos, esos que han entendido que a pesar de que en diferentes momentos han pasado por procesos de esterilidad, ellos pueden confiar en que Dios
le está dando la oportuna respuesta. Si has pasado por un proceso de esterilidad, si estás pasando por un proceso de esterilidad, de angustia, donde sientes que no tienes la capacidad de desarrollar vida, donde sientes de que no te puedes extender, donde sientes que eres escaso, la respuesta para ti está al empezar el texto. Al empezar el mismo versículo que estamos leyendo, viene la respuesta de Dios para tu vida. Y es: regocíjate, estéril, da voces de júbilo. O sea, de la única manera en que vamos a poder romper toda esterilidad, que vamos a poder sacar esa esterilidad de nuestra vida, es que tengamos un espíritu de alegría, de regocijo, de gratitud delante de Dios. Que sepamos que a pesar de que aunque estamos en una condición ahora en que nuestra vida está produciendo esterilidad, sabemos que nuestro Redentor vive y que un día Él nos está llamando para que demos hijos. Y este es el día, ha llegado el momento en el que Dios quiere que quedemos embarazados con un sueño, con una visión que podamos conquistar. Dios quiere que no seamos escasos, Dios quiere que no seamos estériles, Dios quiere que vivamos en alegría. Todo está en que seamos capaces de ser felices, todo está en que seamos capaces de estar siempre gozosos. Por eso la Biblia empieza diciendo: regocíjate, oh estéril. Es difícil que las mujeres que son estériles pues puedan estar regocijadas, pero sin embargo, cuando usted se regocija en medio de la esterilidad, usted está creyendo un principio, usted está creyendo que Dios va a hacer algo, usted está actuando bajo la fe, bajo la convicción de lo que creemos que va a ocurrir, pero no lo vemos, pero sin embargo nos movemos en ese principio de fe, estamos alegres y toda esterilidad se va. Por eso Dios hoy nos dice esto. Y les vuelvo para terminar a leer la palabra. Regocíjate, oh estéril, la que no ha dado a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que no estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que de la casada. Así ha dicho Jehová: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Ojo, no seas escaso, no seas escasa, dice el Señor. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a tu mano derecha y a tu mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones de la tierra y las ciudades asoladas. Esta es la palabra de Dios para usted. Regocíjate, es tiempo de alegría, es tiempo de dar gozo, es tiempo de vivir en gozo, porque nuestros hijos se están gestando y vienen en camino. Que el Señor les bendiga.